El lamento de mi madre me dejó al borde de la muerte, pero el karma los destruyó a ellos. Nunca imaginé estar escribiendo algo así desde la cama de un hospital. Tengo la boca llena de alambres y un dolor que se siente como si alguien me hubiera metido un tambor dentro de la cabeza. Siempre fui de esos que leen historias ajenas, creyendo que son exageraciones, inventos dramáticos o cosas así. Ahora daría lo que fuera para volver a la ignorancia de antes. Tengo 23 años y me llamo Adrián. Actualmente vivo con mis padres, o más bien vivía. Estaba terminando el último año de universidad y juntaba dinero para independizarme. Mi papá es un hombre muy trabajador. Trabaja en construcción casi 12 horas diarias y aún así siempre llega con paciencia para escuchar a mamá. Me pregunta por mis clases, me hace sentir como que todo está bien. Por otro lado, mi madre es ama de casa a tiempo completo. Siempre está en casa, mi papá presumía de eso. Decía que trabajaba duro para que ella nunca tuviera que preocuparse por nada. Yo crecí creyendo que el matrimonio de ellos era perfecto. Salían a cenar los viernes, eran bastante cariñosos entre ellos y me parecía que todo estaba bien. Se reían como adolescentes, o al menos eso aparentaban. El martes pasado fue el día en que todo se vino abajo. Se suponía que ese día pasaría toda la tarde en el campus revisando mi tesis con mi profesor. Pero me cancelaron a última hora. Pensé en volver temprano a casa para sorprender a mi madre y quizás invitarla a almorzar. Papá estaba trabajando en una obra a casi 2 horas de la casa, así que estaría sola todo el día. Cuando llegué, vi un auto estacionado frente a la casa. No lo reconocí y tampoco le di mucha importancia. Entré sin hacer ruido, no por sospecha, sino porque quería asustarla un poco, como cuando era niño. Dejé las llaves en la entrada y entonces escuché ruidos. Risas ahogadas y gemidos que no podían confundirse con otra cosa. Venían del segundo piso, de la habitación de mis padres. Mi estómago se estaba revolviendo. Una parte de mí quiso irse y fingir que no escuché nada, pero otra parte, algo que nunca había sentido, me empujó hacia las escaleras. Era algo parecido a la rabia. Era pura y desenfrenada. Me ardía el pecho y la puerta estaba entreabierta. En cuanto me acerqué a la puerta, pude verlo todo. Mi madre en la cama con otro tipo que no era mi padre. Era un hombre que era grande, corpulento, quizás unos 40 y tantos, y más tarde sabría su nombre. No pensé y no razoné, solo sentí de golpe la traición en la cara. Empujé la puerta con tanta fuerza que golpeó la pared, e incluso dejó un agujero en ella. Ellos saltaron del susto, mi mamá gritó mi nombre, y también intentaba cubrirse. Yo solo alcancé a decir, ¿qué demonios está pasando? Sergio se puso de pie, el tipo con el que estaba acostándose mi madre. No parecía avergonzado y tampoco asustado, más bien parecía molesto. Tenía una mirada desafiante que parecía que estaba por encima de mí, y eso fue lo último que terminó de encenderme. Me lancé sobre él sin medir nada y cometí un grave error. Yo soy un tipo normal, hago gimnasio de vez en cuando y no era nada impresionante. Él en cambio era más grande y claramente no dudaba en usar su fuerza. Tiró un golpe que apenas pudo conectar con su hombro. Él reaccionó con una rapidez escalofriante. De inmediato sentí su puño estrellarse contra mi cara. Luego de eso escuché un crujido seco como una pieza de madera quebrándose. El mundo giraba y caía al suelo. Intenté levantarme, pero me soltó una patada en las costillas que me dejó sin aire. Lo último que escuché antes de que todo se apagara no fue a mi mamá pidiéndole que se detuviera. No fue una voz preocupada. Fue su urgencia desesperada diciéndole: Sergio, vete, por favor, vete antes de que llegue alguien, yo me encargo de él. Cuando desperté estaba en el hospital del condado. La mandíbula estaba completamente rota en 2 puntos, una conmoción cerebral leve, 2 costillas fisuradas, y mi mamá estaba sentada al lado de la cama. Lloraba, pero no eran lágrimas de alivio, era una expresión que, bueno, la típica que pone cuando quiere esconder un error bastante grave, pero multiplicada por 1000. Adrián, gracias a Dios despertaste, dijo intentando tocarme la mano. La aparté como pude. El hacer ese pequeño movimiento me hizo sentir un dolor punzante en las costillas. Tienes que escucharme. Fue un accidente, te caíste de las escaleras. Eso fue lo que le dije a los médicos y a la policía. No podemos arruinar la reputación de la familia por un malentendido. Quise hablar, pero solo salieron unos gruñidos. Ella continuó hablando. Sergio es un buen hombre, se asustó y tú lo atacaste primero. Él solo se defendió. Si dices la verdad, tu padre se enterará y eso lo va a destruir. ¿Acaso quieres eso? ¿Quieres romper la vida de nuestra familia? En ese momento la puerta se abrió. Mi padre entró con un chaleco reflectante y las botas llenas de polvo de cemento y los ojos rojos de tanto llorar. «Hijo, ¿qué pasó? Me dijeron que te caíste».
Lo miré sus manos ásperas, su rostro de preocupación sincera, y luego vi a mi mamá, que mantenía una mirada suplicante, casi como si me amenazara. Pedí una pizarra y la enfermera me la pasó de inmediato. Con mi mano temblorosa escribí: mamá estaba con otro hombre. El amante me golpeó cuando lo descubrí. Se lo entregué a mi padre y mientras lo leía pude ver cómo su expresión cambiaba. Algo dentro de él se rompía en silencio. Mamá comenzó a gritar que estaba confundido, que los medicamentos me hicieron alucinar, que yo no sabía lo que decía, pero papá podía entenderme. Siempre lo ha hecho. Se sentó a mi lado, me tocó el hombro y bajó la cabeza sin decir nada. Y así comenzó todo. Salí del hospital 5 días después. La cirugía fue bien, pero tengo placas de titanio en la mandíbula y apenas puedo tomar líquidos por una pajilla. Hablar es complicado. Sueno apagado, como si tuviera la boca llena de algodón. Aún así, estar fuera de ese cuarto blanco fue un alivio bastante raro. Mi papá no quiso volver a la casa. Dijo que no podía dormir bajo el mismo techo donde ella le había sido infiel. Así que ahora estamos en un hotel de larga estancia. Uno sencillo pero tranquilo. Él duerme en una silla incómoda, pero jura que está bien. Yo no estoy seguro de que sea verdad. El día en que me dieron de alta, él regresó a casa solo para recoger ropa y documentos. Me contó que mi mamá estaba allí sentada en la cocina como si nada, con la mesa puesta para cenar. Me costó imaginar una escena más grotesca que esta. Según él, ella intentó actuar como si todo hubiera sido un malentendido, diciendo que yo había confundido las cosas y que últimamente me porté muy agresivo. ¿Yo? ¿Agresivo? Lo último que he agredido últimamente es el teclado cuando el código no compila. Gracias a Dios, papá no cayó en su teatro. Le dijo que recogiera sus cosas y se fuera de la casa y que se fuera donde quisiera, o llamaría a la policía para sacarla. Ella lloró, gritó que estaba destruyendo 25 años de matrimonio por un error de una sola vez. Ese mismo día la policía vino al hospital para tomar mi declaración. Yo escribía despacio con la mandíbula inmóvil, pero no omití nada. Les di el modelo del coche, la descripción de Sergio, el golpe, la partida, las palabras de mamá, todo. Resultó que al parecer Sergio no era un desconocido. La policía lo identificó enseguida por las cámaras de un vecino. Al parecer ni siquiera era la primera vez que estaba en la casa. Fue el contratista que remodeló nuestra cocina el año pasado, el hombre al que mi padre le pagó y le agradeció 1000 veces por su trabajo, al que le dio incluso una propina. Llevaba meses acostándose con mi madre. Cuando el detective llamó para darnos la información, papá se quedó quieto, con los hombros tensos y la mirada perdida en el piso. No lloró, pero su respiración se volvió pesada y dolorosa. Ayer en la noche, mi mamá apareció en el hotel. No entiendo cómo nos encontró, pero probablemente arrastró el teléfono de papá o revisó movimientos bancarios. A las 10 de la noche, golpeó la puerta como si quisiera derribarla. ¡Déjame entrar! ¡Necesito ver a mi hijo!, gritaba desde afuera. Papá me miró y yo tenía una bolsa de hielo en la cara y el corazón acelerado. Como pude, le pedí que no abriera la puerta, pero igual lo hizo, solo que bloqueaba la puerta con su cuerpo. Ella intentó empujarlo desesperada. Tenía el maquillaje corrido, el pelo suelto, una expresión perdida entre miedo y rabia. Robert, por favor. Sergio está detenido, la fianza es altísima, tienes que convencer a Adrián de que retire los cargos. Si esto va a juicio, su esposa se enterará y perderá su negocio. Adrián, ya estás bien, mírate. Solo fue una pelea entre hombres. Una pelea entre hombres. Me rompieron la cara mientras estaba tirado en el suelo y su preocupación principal era que la esposa de su amante no se enterara. Papá nunca le hablaba mal a nadie, menos a una mujer, pero usó un tono que hizo que hasta a mí me helara el cuerpo. Claudia, nuestro hijo tiene placas de metal en la cara. Casi lo matan y tú lo dejaste tirado en el piso para recoger a ese tipo. No tienes hijo y no tienes esposo ahora. Si no te vas ahora mismo, llamo a la policía. Ella se paralizó. Creo que por primera vez se dio cuenta de que su llanto ya no funcionaría. Me miró desde el pasillo. Adrián, soy tu madre, por favor. Yo alcancé a decirle que se vaya y fue lo único que logré decir. No sabía que podía doler tanto decir 2 sílabas. Finalmente se fue, pero no sola. No tardé en recibir un mensaje de mis tíos, mis abuelos maternos, mis primos que incluso jamás me escriben, todos diciendo lo mismo. Que soy un rencoroso, que la familia se perdona, que Dios enseña misericordia, que estoy destruyendo a mi madre. Ella les contó otra historia completamente distinta donde yo parezco un drogadicto violento que llegó a casa alucinando, vio sombras, creyó que alguien estaba en la cama y atacó a Claudia, y que Sergio al parecer estaba ahí revisando una gotera, que tuvo que intervenir para evitar que yo lastimara a mi madre.
Mi prima, la única cuerda de este lado de la familia, me mandó capturas del chat donde me llamaban un peligro para la sociedad, donde pedían que me internaran en rehabilitación. Le mostré los mensajes a mi papá mientras él cenaba pizza y yo sorbía un caldo de pollo por una pajita. Pensé que podía gritar, pero no. Guardó silencio y luego se fue con su maletín. Sacó una carpeta gruesa. No quería mostrarte esto todavía, dijo, pero necesitas verlo. Era la investigación financiera que el abogado había solicitado para el divorcio. Mi madre llevaba 3 años retirando dinero de la cuenta conjunta sin que mi padre lo notara. Sin las caras, ropa de hombre que no era para mi padre y lo peor, una transferencia de $500 a la empresa de Sergio como materiales. Mi papá financió parte de ese negocio, del hombre que se metió en su cama. Ver su cara cuando descubrió esto fue horrible. Se acabó, dijo él. Y lo dijo con una firmeza que no le había escuchado nunca. La mañana siguiente hizo 2 llamadas importantes. Autorizó al abogado para presentar las pruebas de infidelidades y desfalco, lo cual elimina cualquier posibilidad de pensión para mi mamá. Y marcó el número de Lorena, la esposa de Sergio. Puso el teléfono en altavoz. Señora Lorena, soy Héctor, no nos conocemos, pero su esposo y mi esposa sí, mucho más de lo que deberían. Ella no sabía nada. Cuando papá terminó de contarle todo, incluyendo lo que me pasó a mí, el reporte policial y los movimientos bancarios, ella comenzó a llorar. Dijo que Sergio había dicho que lo asaltaron, que estaba en un estacionamiento y que la policía se equivocó al arrestarlo. Papá le ofreció enviarle todas las pruebas. Ella dijo que testificaría si era necesario. Se notaba que se sentía muy mal, pero también estaba decidida. Sentí por primera vez en días que algo de este mundo tenía sentido. Sin embargo, la historia no había terminado. Ayer fui a la universidad a entregar mi documento médico y al salir del estacionamiento, mi mamá estaba ahí. Físicamente se veía más delgada y demacrada. Corrió hacia mí llorando, intentando abrazarme. Retrocedí sin pensarlo. Me temblaban las manos. No te voy a hacer daño. Hijo, por favor, tienes que detener a tu padre. Congeló las cuentas, no tengo a dónde ir. Mis padres no pueden recibirme. Sergio me culpa de todo y Lorena lo echó. Estoy sola y no merezco esto. Todo se reducía a eso. No merezco esto. Ni una palabra sobre lo que yo viví. Le pregunté cómo podía seguir su camino y cómo podía defenderlo, aún sabiendo que yo estaba inconsciente tirado en el piso. Su cara se contrajo con una mezcla de rabia y súplica. Adrián, soy tu madre, ayúdame. Habla con tu papá, dile que no me quite la casa. La miré con un cansancio que ya tenía mucho tiempo. No voy a ayudarte, Claudia. Espero que el juez te deje sin nada. Me subí al carro y ella gritó mi nombre mientras me iba. Cuando llegué al hotel se lo conté todo a mi papá. Él suspiró y me dijo que el abogado de Sergio había intentado negociar. Ofrecía pagar mis gastos médicos y que retiráramos los cargos a cambio. Es tu decisión, hijo, me dijo. El dinero nos ayudará, pero tú decides. Yo le dije que no. No quiero un acuerdo, quiero justicia aunque duela. Y ahora espero la audiencia preliminar. Sé que Sergio estará ahí, sé que Claudia también. No sé cómo voy a reaccionar al verlos, pero sé que no me voy a callar. Actualización. Han pasado 4 meses desde todo lo anterior. Discúlpenme si desaparecí, pero necesitaba que mis palabras no se pudieran usar contra mí en la corte. Además, escribir sigue siendo un poco agotador, aunque ya puedo usar la mandíbula. El dolor residual aparece cuando menos lo espero. Es como un eco de lo que pasó. Me quitaron los alambres hace unos meses, y la mandíbula hacía un clic extraño cada vez que hablaba. Por semanas solo pude comer cosas blandas. Hoy ya puedo morder una pequeña hamburguesa, pero no sabía que algo tan simple pudiera sentirse como un triunfo. Todo lo físico se queda corto comparado con lo que hemos estado viviendo estos últimos días. Si creían haber tocado fondo el día que encontré a mi madre defendiendo a su amante mientras yo sangraba en el suelo, estaba equivocado. El fondo todavía tenía capas. Sus hermanas y mis tíos comenzaron una especie de campaña en redes sociales. Publicaban indirectas sobre hijos ingratos o esposos que abandonan a sus mujeres por un error, pero eso fue apenas el calentamiento. Lo peor vino después. Las audiencias han sido bastante largas. La primera fue contra Sergio. No fue como las películas, sin discursos dramáticos y sin momentos históricos, solo procedimientos penales, términos legales, pero cada detalle iba construyendo la verdad. Su abogado intentó argumentar defensa propia, intentó pintar la escena como si yo hubiera estado alterado desde un principio como un loco, pero el fiscal tenía mis reportes médicos. Las fracturas, la posición de los golpes, mis lesiones hablaban por sí solas. Él no se defendió.
Él atacó. El testimonio de mi padre también pesó y el de Lorena, la esposa de Sergio, también. Ella contó que al parecer Sergio ya tenía estos pequeños episodios de ira, lo que desmoronó por completo la imagen de buen hombre que trataba de dar Sergio en la sala. No viendo otra salida, se declaró culpable de la agresión agravada para evitar un juicio más largo donde podía recibir incluso más años de prisión. Aún así, el juez no fue indulgente. Le dio 5 años de prisión, 2 años de libertad condicional y una restitución obligatoria de $5,000 para cubrir gastos médicos y daños. Cuando el guardia lo esposó, vi a Sergio llorar, no por lo que hizo, sino porque su mundo se derrumbaba frente a él. No me miró, miraba a Lorena que estaba sentada en la banca detrás de él, con los brazos cruzados y la mirada fija en el piso. Ella no derramó una lágrima. Después vino lo más complicado, el divorcio de mis padres. Claudia luchó con ferocidad. Alegó abuso emocional, alegó que yo la había amenazado. Le estaba pidiendo a mi padre la mitad de todo lo que tenía más una pensión vitalicia. Intentó torcer cada palabra, cada recuerdo, cada gesto, pero nuestro abogado fue meticuloso. Y cuando llegó su turno de presentar pruebas, la sala se quedó en silencio. Los registros del hotel, los mensajes entre ella y Sergio burlándose de mi padre, el dinero que ella retiraba a escondidas, las fotos, la secuencia temporal, el abogado leyó cada mensaje en voz alta. Uno que recuerdo con claridad fue: el viejo tonto está tan ocupado trabajando extra, ven a casa. Claudia bajó la mirada y no pudo sostenerla. Ahí es donde todo se selló. Como es de esperarse, el juez falló a favor de mi papá. Debido a la infidelidad demostrada, el uso indebido de bienes matrimoniales, mi padre obtuvo la casa, su fondo de retiro completo y el coche principal. Claudia se quedó con su propio carro y una parte mínima de los ahorros líquidos sin pensión. La última vez que la vi fue cuando salimos del tribunal. Estaba sola en la acera y su familia, la misma que llenó mis mensajes de insultos, no apareció por ningún lado. Cuando se acercó parecía haber envejecido 10 años en 4 meses. Robert, por favor. Mi padre se detuvo y mantuvo la distancia. Adiós, Claudia, le respondió. Espero que encuentres lo que busques porque para obtenerlo nos perdiste a nosotros. Ella quiso hablar. Hijo, yo de verdad intenté. No, tú elegiste. Le dije eso y nos fuimos con mi padre. Mi papá y yo volvimos a casa, aunque al principio fue difícil caminar por ese espacio cargado de recuerdos. Él hizo algo simbólico. Quemó el colchón de la habitación en el patio con una fogata controlada. Después remodelamos toda la casa. Fue bastante bueno, ya no se parece a lo que fue. Ahora él va a terapia y yo estoy terminando mi tesis. De vez en cuando alguien me pregunta por la pequeña cicatriz en la barbilla, cuento la verdad. Otras veces digo que peleé con un tiburón, esa versión duele un poco menos. Aprendí algo que no esperaba. La sangre no es familia, la lealtad sí. El respeto también. Mi madre fue mi sangre, pero mi padre es mi familia. Y si algún día tuviera que defenderlo de nuevo, lo haría sin dudar. Volver a casa después de todo fue extraño, más de lo que imaginé. Los primeros días evitaba subir las escaleras y evitaba la mirada de la puerta de la habitación de mis padres. Pintamos las paredes, cambiamos algunos muebles y ahora todo está mejor. Yo estoy aprendiendo a volver a lo que era mi vida. Sergio sigue cumpliendo su condena y a veces, cuando estoy solo, me pregunto si él piensa en lo que hizo, si entiende lo cerca que estuvo de matarme, si alguna vez sentirá remordimiento o si pasará el resto de su vida convencido de que todo fue un accidente, una exageración, una versión que no lo deja como el agresor que fue. La verdad es que ya no me importa. La justicia siguió su curso, eso es suficiente. Lorena nos envió un correo hace unas semanas. No pedía nada, solo agradecía que le hubiéramos dicho la verdad, porque eso la libró de una vida entera de engaños. Dice que está reconstruyendo su vida desde cero. Le respondí que le deseo lo mejor y yo busco paz. Lo más difícil ha sido recuperarme a mí mismo, mirarme al espejo sin sentir vergüenza de la cicatriz que tengo y también recordar el sonido del golpe, sin revivir el instante en el que escuché a mi madre elegir a un extraño antes que a mí, pero incluso eso empieza a perder fuerza. Hace unos días, papá preparó una hamburguesa a la parrilla en el patio, la primera que comí desde que me quitaron los alambres. Me vio morderla con cuidado, esperando que no me doliera, pero no dolió, no, al menos tanto no como pensé. Sonrió y por primera vez en meses, esa sonrisa pareció real. Seguimos avanzando. Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.